La potencia se define como la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Se puede medir en vatios o en caballos de vapor, siendo la conversión de 735 vatios a un caballo de vapor. La potencia se puede obtener como el producto de la fuerza por la velocidad. Esta expresión nos ayudará a entender cómo se aplica este concepto a los coches. Hay que aclarar que la potencia máxima del motor que nos ofrecen los fabricantes en las especificaciones del coche se obtiene realmente multiplicando el par del motor por la velocidad de giro. Además, en su conversión a potencia de tracción se producen pérdidas, de tal forma que la potencia finalmente transmitida por las ruedas motrices suele ser del 90% de la potencia que genera el motor. Pero esto lo vamos a obviar para poder llevar a cabo nuestro análisis de forma más simple. Vamos primero a ver qué fuerzas se aplican a un coche en movimiento. En primer lugar, tenemos la resistencia a la rodadura, fruto del rozamiento de las ruedas contra el suelo. Para calcular esta fuerza, se multiplica el peso del coche por el coeficiente de rodadura. Los neumáticos ordinarios de un automóvil sobre alquitrán o asfalto tienen un coeficiente típico de 0,02. Aquí tenemos un Opel Astra GT-C del 2005, con 101 caballos de potencia y 1.315 kilogramos de peso. Según los cálculos, este coche sufrirá una resistencia a la rodadura de 258 Newton. Esta fuerza es directamente proporcional a la masa del coche. Y este detalle será muy importante en toda la exposición de este vídeo. Otra fuerza a vencer es la resistencia aerodinámica. Para calcular esta fuerza, necesitamos saber la superficie frontal del coche, su velocidad, su coeficiente aerodinámico y la densidad del aire. Así, nuestro Opel Astra tiene una superficie frontal de 2,03 metros cuadrados y un coeficiente aerodinámico de 0,34. Este coche, circulando a 120 km por hora a nivel del mar, sufrirá una resistencia aerodinámica de 481 Newton. Sobre esta fuerza, hay que notar que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto significa que cuando duplicamos la velocidad, pasando, por ejemplo, de 60 km por hora a 120 km por hora, esta fuerza no se duplica, sino que se cuadruplica. Si aumentamos nuestra velocidad un 20%, pasando de 100 km por hora a 120 km por hora, esta fuerza aumenta un 44%. Ahora tenemos a nuestro Opel Astra circulando a velocidad constante de 120 km por hora por una carretera costera y con unos neumáticos al uso. Las fuerzas de resistencia equivalen a 739 Newton. Así que el motor tendrá que ejercer una fuerza de igual magnitud a esta, pero hacia adelante. Multiplicando esta fuerza por la velocidad a la que circulamos, expresada en metros por segundo, tenemos que la potencia consumida es de 33 caballos. Puesto que el Opel Astra tiene 101 caballos, le sobra potencia para circular en estas condiciones. De hecho, cualquier coche con pocos caballos de potencia, puede circular a esta velocidad sin mayores problemas. Por ejemplo, un Fiat 600 SX del 2001, con solo 54 caballos y 810 kilos de peso, tiene potencia suficiente para circular a esta velocidad. Ahora vamos a poner nuestro coche en una cuesta empinada, con un ángulo de 7 grados, que resulta equivalente a una pendiente del 12,3%. El peso lo vamos a descomponer en una componente perpendicular al asfalto, y otra paralela a la dirección del movimiento. Como pequeña ventaja, tenemos el hecho de que la resistencia a la rodadura disminuye porque también ha disminuido la componente perpendicular del peso. La resistencia a la rodadura es ahora de 256 Newton. Sin embargo, aparece una nueva fuerza resistente, que es la componente paralela del peso, la cual añade 1572 Newton de resistencia al avance. Esta componente es proporcional a la masa del coche y al seno del ángulo de la pendiente. En esta situación, las fuerzas opuestas al sentido del movimiento suman ahora 2309 Newton, y el motor tendrá que ejercer una fuerza hacia adelante de esta misma magnitud para mantener el coche a velocidad constante. La potencia necesaria es ahora de 104,6 caballos. Nuestro Opel Astra sigue teniendo solvencia para afrontar esta situación. Pero si cambiamos el coche por un Fiat 600 SX y hacemos los cálculos para esta situación, vemos que es incapaz de circular a 120 km por hora por esta pendiente. Simple y llanamente, le falta potencia para hacerlo. En este punto, hemos de señalar que muchos usuarios que conducen el típico coche de ciudad con pocos caballos,
solo caen en la cuenta de las limitaciones del mismo cuando van cargados de peso o subiendo un puerto de montaña. En el ejemplo de la pendiente, hemos visto cómo dos de las fuerzas que ejercen resistencia al movimiento son directamente proporcionales a la masa del automóvil. Luego no tiene sentido mirar la potencia de un coche si no miramos también su masa. Si dividimos la potencia del coche entre su masa, obtenemos un parámetro muy importante, que son los caballos que dispone el coche para mover cada kilogramo de masa del mismo. En la siguiente tabla colocamos el cociente potencia a masa de dos modelos Astra. Vemos que el Astra del 2009 tiene un mayor cociente de potencia a masa, luego este segundo coche se desenvolverá en situaciones exigentes con mayor soltura que el primero. Un dato que nos advierte de este hecho, es el tiempo en acelerar de 0 a 100 km por hora. Mientras que el Astra del 2005 lo hace en 12,2 segundos, el del 2009 lo hace en solo 11,7 segundos. Además, la velocidad máxima del segundo es mayor que la del primero. Así que ya tenemos tres parámetros que son cruciales a la hora de valorar las prestaciones que nos puede ofrecer un coche: de un lado, el cociente potencia a masa, y de otro, el tiempo en acelerar de 0 a 100 y la velocidad máxima. La velocidad máxima, en terreno llano, se alcanza cuando la potencia consumida por las fuerzas resistentes igualan a la potencia máxima que puede entregar el motor. De la última ecuación se deduce que cuanto mayor sea la masa del coche, o el coeficiente aerodinámico, o la superficie frontal, menor será la velocidad a la que alcanzaremos la potencia máxima que nos puede entregar el motor. Ni qué decir, que un coche con igual masa y potencia que otro, pero con menor coeficiente aerodinámico, alcanzará una mayor velocidad máxima. Hay que recordar que la resistencia aerodinámica es la única fuerza que depende de la velocidad. Y esta es proporcional al coeficiente aerodinámico. Por eso los fabricantes de coches gastan tanto dinero en estudios en túneles de viento, pues consiguiendo un bajo coeficiente consiguen mejorar las prestaciones del coche sin necesidad de aumentar la potencia del motor. Como caso reseñable, tenemos el Audi A2 del año 2002, con un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,25. La versión 1.6 de gasolina tenía 110 caballos y un peso de 1070 kilogramos, alcanzando los 202 km por hora de velocidad máxima y haciendo el 0 a 100 en tan solo 9,8 segundos. Estos números eran impensables para cualquier otro modelo del mercado de aquella época que montara un motor 1.6 de gasolina. En la siguiente tabla lo comparamos con los dos Opel Astra anteriores. En cualquier caso, no hay por qué ocultar que la mayor relación potencia a masa del Audi juega tanto a su favor como lo hace su menor coeficiente aerodinámico. Y esto es todo por ahora. En el siguiente vídeo, arrojaremos algo de luz sobre el concepto de par máximo y su relación con la potencia. Gracias.